Daniel, buen día, aquí Ariel Ijalá, Roberto Navarro, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Hola, Daniel. Te hago la primera pregunta, Daniel. ¿Ves como un escenario muy posible que en las próximas semanas sigan creciendo los contagios, que sigamos con esta tasa de multiplicación? Sí, porque la ciudad de Buenos Aires sigue creciendo y el resto del AMBA, por la lógica que tiene esta enfermedad, tiende a equipararse. La ciudad ya anda por más de 1.200 casos cada 100.000, 2.200 casos cada 100.000 habitantes, y esta enfermedad tiende a homogenizarse. El virus busca dispersarse por todos los conglomerados urbanos y hasta donde puede. Fíjense que si en el lapso de un mes y medio llegó de un lugar remoto de China a todo el mundo, es lo que va a intentar seguir haciendo el virus. La lógica epidemiológica es esa. Después, muchos quieren que hablemos, me decía los otros días un periodista, bueno, dice, pero no hablemos tanto de la ciencia, hablemos del deseo. Bueno, entonces si quieren, el deseo es que este virus solito se termine un día, pero eso es mágico, no es científico. Así que, bien, la tendencia sigue creciendo claramente, porque mientras la capital siga creciendo y nosotros, primer cordón, segundo cordón y tercer cordón, que como en forma de oleada vamos detrás de ese número, ya estamos por más de 1.200 en el primer cordón, 1.000 en el segundo y casi 600 o 600 y algo en el tercero. Claramente se tiende a homogenizar, por lo tanto hay todavía tiempo para seguir creciendo. O sea, vos lo que decís es que los contagios están yendo desde Cava hacia la provincia. Es que empezó así claramente porque la mayor concentración de gente que llegó enferma llegó a la ciudad de Buenos Aires. Luego llegaron hacia otros lugares del país, pero cada vez más en forma más dispersa. La mayor concentración claramente empezó en la ciudad. Y uno cuando ve la animación del mapa de los contagios, es como una mancha de aceite con un epicentro que se fue dando en la ciudad de Buenos Aires, pero, a ver, no hay que politizar esto, el virus es así, y sucedió en todos los lugares del mundo, en donde mayor concentración entra, empieza a dispersarse, y luego va tomando en forma progresiva los distintos, el total, si fuera por el virus, toma el total del conglomerado urbano. O uno hace acciones tendientes a frenar este ritmo de contagio, que sea menor a lo que el virus tendría si no hiciéramos ninguna medida de restricción. Pero cuando hay ya circulación comunitaria en los grandes conglomerados, eso es lo que sucede. Después hay un momento en donde, según algunas observaciones, muchas observaciones que estamos haciendo en grandes conglomerados urbanos de otros lugares del planeta, la curva baja sobre la cantidad de casos iniciales, pero permanentemente el virus intenta rebrotar. Y lo vemos todos los días, ¿no? Rebrotes en España, rebrotes en Alemania, rebrotes en Estados Unidos, en ciudades donde no había casos principalmente. Y así es la dinámica de todas las enfermedades virales. Y este virus tiene una enorme capacidad de sobrevivir y de reproducirse, porque no es tan agresivo paradójicamente, y entonces tiene millones de personas contagiadas en el mundo que ni siquiera tienen síntomas, pero el virus sí está y se contagia de esas personas. Por lo cual es el virus ideal para que llegar y quedarse para siempre, ¿no? Obviamente después tendrá la vacuna, podrá cortar los contactos y transformaremos esto en algo parecido a lo que es el virus de la influenza y de la gripe. Pero por ahora falta mucho tiempo hasta que no tengamos la vacuna, donde el virus va a intentar seguir reproduciéndose. Ahora, si siguen subiendo los contagios, en algún momento nos vamos a quedar sin cama de terapia. Bueno, eso es lo que venimos permanentemente diciendo, tratando de hacer un equilibrio entre la cantidad de camas que tenemos, que aumentamos en una enorme cantidad, pero crece mucho más rápido la curva de contagio de lo que está sucediendo ahora. Esas camas se nos van a ir agotando y no podemos seguir poniendo camas en forma indefinida, porque obviamente
ya ni siquiera es una cuestión de espacio físico, de equipamiento, es una cuestión de que ya no hay más personal, no hay más gente que pueda atender esas camas de terapia, ¿no? Por más que estamos haciendo ampliaciones de todo tipo, capacitaciones de todo tipo, para ampliar los equipos de terapia intensiva con personas que actúan como apoyo a los terapistas. Bueno, se está haciendo de todo y nos está dando resultados, pero obviamente si la cosa se desmadra, lo dijimos siempre, una vez se cansa de repetirlo, pero es lo que tratamos de evitar. Doctor Goyan, buen día. Nicolás Lantos lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien. En este contexto, ¿se puede reflotar la posibilidad de traer médicos de otros países para que puedan cubrir esas vacantes? Mire, lo que pasa es que nosotros hicimos un tanteo de médicos de otros países y en realidad como todos están con este problema, nadie envía. La única oferta que en su momento hubo de médicos era de médicos de Cuba, pero no tenían el perfil de médicos terapistas que nosotros necesitamos. Entiendo. O de médicos. Entonces, eran más para los centros comunitarios y como tuvimos 4 o 5 meses de tiempo, en estos últimos meses hemos logrado ir capacitando personal, estudiantes, avanzados, residentes, voluntarios, como para poder asistir en los centros estos hospitalarios que tenemos, ¿no? Clarísimo. Otra consulta. En los últimos días, desde el gobierno porteño, tanto el vicejefe de gobierno, Diego Santilli, como el ministro de Salud, Fernán Quirós, dijeron que en las próximas semanas, en 2 o 3 semanas, debería comenzar a bajar la cantidad de casos, bajar la curva en la ciudad de Buenos Aires. ¿Usted cree que existen elementos científicos, médicos, que puedan sustanciar esta afirmación? Por eso yo lo que le decía recién es que esta es una observación que se ha hecho en muchas ciudades del mundo y ha sucedido algo similar a lo que se está planteando. Pero eso sucede porque no es que empiezan a bajar los casos y volvemos a la normalidad. Eso sucede porque la principal hipótesis, porque todavía nadie se pone de acuerdo en nada con esta enfermedad, la principal hipótesis es que como ya los transmisores masivos, los trabajadores esenciales, los que nunca dejaron, los de salud, la policía, los que estuvieron todo el tiempo por necesidad laboral circulando, ya tienen una mayor tasa de inmunización, pero en ningún lugar del mundo, por ejemplo, se vuelven a las clases, porque cuando se volvió a las clases en Israel, explotaron los casos y de golpe, y Israel reconoció que fue un error, se fueron arriba incluso del primer pico. Entonces, lo que observamos es que en esos conglomerados urbanos hay un descenso de los primeros miles y miles de casos que había por día y aparecen rebrotes de 1.000 casos por día, 2.000 casos en Madrid, o mejor dicho España, o Cataluña, o distintos otros lugares donde sucede esto, Nueva York, que siempre está entre 700 y 1.000 casos nuevos todos los días, pero también no han vuelto los chicos a las clases, no han vuelto a las facultades, es decir, hay muchas medidas todavía de restricción y de autorrestricción que afectan fundamentalmente a los que no tienen gran circulación del virus. Esa es una hipótesis, podría llegar a pasar eso, pero no es una cuestión que uno la pueda asegurar. Ahora, Daniel, por otro lado, una cosita más, por otro lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros observamos todos los días que hace un testeo que va entre 2.200 y 2.900 testeos de residentes, ¿no? Porque después ahí suman los testeos que hacen de otros lugares, en lugares, laboratorios de procesamiento, pero que no son residentes de la ciudad. En cambio nosotros estábamos haciendo 2.000 y ya estamos haciendo casi 10.000. Por eso es que también, si uno no hace mucho más testeo, no va a encontrar más casos, obviamente. O sea, para pasar en limpio a la ciudad, no aumenta el número de testeos. No, uno mira todos los días, pero esto no es una crítica, es una modalidad simplemente objetiva. Uno mira todos los días y hay entre 2.200 y 2.900, ese es el rango de testeos de residentes. Eso está publicado en la página oficial de la ciudad. Sí. Entonces, también pasa que en la provincia de Buenos Aires, nosotros hoy multiplicamos la cantidad por casi 4 en el último mes, pasamos de 2.500 que teníamos de promedio diario,
los últimos días nos está dando 9.700 test por día. Entonces también ahí cuando uno busca pero eso, más... sí, pero eso es una decisión, más, digo, Daniel, porque hace un rato hablábamos también con Horacio Berbisky y él nos decía que la ciudad está dando mal los datos. La pregunta ¿es una decisión de la ciudad subtestear para que dé menos... Bueno, sí, está bien, pero yo digo que es un dato objetivo. Yo leo la página de la ciudad y veo que siempre están, el testeo es entre 2.200 y 2.900 de los residentes, vuelvo a decir, sí. ¿no? De la ciudad. Y nosotros de de la provincia, del conurbano, pero estamos haciendo prácticamente el 90% de los casos en el conurbano, en el AMBA, multiplicamos por 4. Pero eso tiene que ver también con que tenemos que pensar que por cada caso que hoy estamos descubriendo con una PCR, hay un montón de casos asintomáticos que ni consultan, que no se sienten nexo epidemiológica de nadie, que no se dieron cuenta, o que son oligosintomáticos, a las 24 o 48 horas el dolor de garganta o el dolor de cuerpo se le fue, no lo relacionaron con una enfermedad, con el COVID, entonces no consultaron. Y esto está pasando y pasa a todo el mundo, ¿no es cierto? Así que lo que nosotros tomamos como indicador real de lo que puede estar pasando con ese universo de gente que uno no llega a constatar si tiene o no, es el impacto sobre las camas de los básicamente las de terapia, pero todas las camas hospitalarias. Sí. Ese es el dato más fidedigno de cuánta gente se está enfermando. De forma indirecta nos está indicando cuál es la magnitud del problema, ¿no? Y Daniel, ¿las camas en la ciudad de Buenos Aires ya están saturadas? Miren, están saturadas las camas del sector prepago prácticamente en la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Lo que hay que entender es que la ciudad de Buenos Aires tiene una enorme concentración de centros de salud que atienden a trabajadores con obra social o a gente que tiene prepaga indistintamente donde vivan. Es decir, cuando uno calcula las camas de la ciudad, no es para los residentes de la ciudad. La persona que tiene que se atiende en la clínica La Trinidad, por ejemplo, y la de San Isidro y la de Quilmes están colmadas, obviamente que va a la ciudad a los dispositivos que tienen esa empresa de medicina prepaga en la ciudad. Dividir la cuestión sanitaria del AMBA es ridícula porque la gente va a buscar la cama en el lugar donde esté, independientemente de si está de un lado o el otro de la General Paz. Entonces tenemos un sistema muy saturado del sistema prepago, tenemos en la ciudad de Buenos Aires el sector privado muy saturado y en la provincia de Buenos Aires saturada los sanatorios que dependen de las grandes prepagas, pero con una situación bastante mejor en las clínicas y sanatorios medianos y pequeños y medianos que no dependen, porque ahí tenemos un nivel de ocupación de un 59, 58, 59% de cama de terapia del sector de los públicos. Privado. Y en el sector público, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos en estos momentos un 77% de ocupación de las camas públicas. En promedio, porque nosotros trabajamos en conjunto las camas con el sector privado, nos está dando un 63% de ocupación. Daniel, y ahora una consulta, ¿no? El panorama es sigue la curva, sigue la ocupación, cada vez es más alta, no está frenando. ¿Hay que volver a una cuarentena más estricta? Sí, hay que, digamos, en algún momento uno podría decir que si esto sigue así, lo vamos monitoreando día a día, hay que hacer este tipo de cuarentena intermitente, ¿no? Que planteó el gobernador Kicillof. Es decir, bueno, si en algún momento vemos que estamos en serio riesgo de saturación, hay que hacer un cierre. También hay que ver después cómo va a acompañar la sociedad, ¿no? Porque uno puede plantear un cierre y si realmente la sociedad no acompaña mucho, la repercusión no va a ser la que uno busca. Claro. Hola. Sí, nos quedamos preocupados por lo que dijo. ¿Y por qué piensa que la última cuarentena la gente no la cumplió como corresponde? No, se entrecortó mucho. ¿Por qué piensa que en la última cuarentena la gente no la cumplió? Mire, hay un estudio que dice que los primeros 10 días de esta cuarentena disminuyó la circulación en el AMBA entre un 15 y un 17%.
esto va sobre la base de este 40% de gente que no se moviliza porque no hay escuela, porque no hay boliche, porque no hay estadio de fútbol, porque el transporte público está más condicionado, etcétera, etcétera. Así que la administración pública y las oficinas en general trabajan a un 30-40%, el resto se hace por teletrabajo, etcétera. Y que hay una disminución de base de la circulación por estas actividades de un 35-40%. En la segunda semana, la última semana del 10 al 17 de julio, la disminución fue del 7 nada más, del 7-8%, es decir, disminuyó ya menos la circulación. No obstante, eso determinó que bajó mucho el ritmo de crecimiento de la curva, que se entienda bien, no es que empezó a bajar, pero venía bastante empinada y lo mejoró un poco. Después de ese momento volvió a empinarse de nuevo, es decir, que las medidas de restricción, aunque no sean plenamente acatadas, siempre tienen un impacto si uno baja circulación de gente. ¿Y en cuánto influye el discurso anticuarentena de la oposición y de algunos medios? Hay una cuestión casi dicotómica. Mucha gente apoya el tema de cuidar de la cuarentena en las encuestas, que está bien, etcétera, etcétera. Ahora, después reconoce que de alguna u otra manera un porcentaje importante reconoce que no la cumplió a rajatabla y que se juntó con alguna familia, que participó de alguna reunión, o que hizo alguna cuestión indebida. Ahora, los anticuarentenas puros no tienen una penetración masiva en la gente. La gente mayoritariamente no dice que está mal la cuarentena, que no hay que hacerla. Después sí, obvio, aparece la apatía, aparece esta cuestión de algunos sectores sociales, principalmente los jóvenes, que sienten que ellos tienen muy bajo riesgo, entonces, salen un poco más, no piensan quizá en sus familiares, vecinos, amigos, compañeros de trabajo que existen en riesgo. Hay una tendencia a eso, lo estamos viendo claramente. Pero que los anticuarentenas tengan mucha popularidad, no lo veo así. Por ahí en algún grupo muy cerrado, muy dogmático, y por ahí incluso hasta con alguna definición política ideológica, ¿no? Liberal, yo hago lo que quiero, a mí no me pongan. A mí me decían los otros días, ¿por qué me van a restringir mi libertad? Y yo digo, vos tenés un auto que da 180 kilómetros por hora y no podés ir a esa velocidad que vos querés. Y tenemos que restringir ese deseo. Y así, cuando vivís en sociedad, todo el tiempo pasa eso. Y porque le podés hacer daño a otro, te podés hacer daño a vos. Es lo mismo. La vida en sociedad implica que en algunos momentos uno no puede hacer lo que quiere, pero hay gente que no lo entiende. O sea, ¿usted sugeriría que que haya un mayor control para que se cumplan algunas de las disposiciones que se tomaron para prevenir la pandemia? Siempre controlar más, obviamente, es útil. Ahora, yo vuelvo a decir, si no hay una concientización masiva, es muy difícil vivir de la represión. A mí no me gusta esa idea, ¿no es cierto?, en que todo tenga que ser en base a la represión. Aspiro a que la sociedad en su conjunto entienda cada vez más, y en eso recalcar mucho, hay muchos medios que no ayudan para esto, al contrario, hay medios que están incitando, hay periodistas que están incitando a hacer esto. Eso no ayuda a generar conciencia de que todo el mundo que no tenga realmente que hacer algo que imprescindiblemente debe hacerse se quede en la casa, que es un esfuerzo más, que tenemos la vacuna en un horizonte que no es tan lejano. En fin, no es que uno está diciendo esto es de por vida. Yo estoy absolutamente convencido que vamos a tener el año que viene una vacuna, varias vacunas, y que la pandemia ya va a ser absolutamente otra cosa, manejable, que podemos tener alguna respuesta terapéutica incluso antes si nos llega a ir bien con el suero hiperinmune. Es decir, hay esperanza que la ciencia va a dar esta respuesta. Hay un esfuercito más para hacer, para evitar llegar al colapso del sistema y que se muera gente porque no pudo tener una cama. Es así de simple, nada más que eso. Bien. Pues ya, muchas gracias.